Bueno, hermanos, a los que están conectados, a nuestra hermana Marilyn, lo que sucedió fue el martes pasado, surgió una pregunta en base a una estructura que yo mencioné, porque aunque pareciera que no se conecta, sí se conecta, porque yo explicaba que la inspiración de Génesis se da en Babilonia, no se dio previo al exilio. Y nosotros, lógico, tomamos de los judíos que Génesis lo escribió Moisés, porque eso le da autoridad al texto, pero ninguna persona dedicada full a la palabra se lo atribuye a Moisés. ¿Por qué? Porque el texto aparece dentro de la nación de Israel después. Eso significa que Abraham no existió, eso significa que Isaac no existió, no, eso no tiene nada que ver. Hay que entender algo, que el pueblo de Israel mantenía una tradición oral. Y esa tradición oral se fue transfiriendo de generación en generación. Y esos relatos estaban ahí. Ahora, hay una situación porque no tenemos problema con Abraham para acá, pero sí tenemos problema con Noé en adelante. Porque ¿qué relación hay entre Noé y el pueblo de Israel? ¿Me siguen? Lógico, los judíos dicen que Noé sí entra en la fórmula porque no está relacionado a Set. Por eso es una relación que ellos hacen para tratar de decir que ellos son el pueblo escogido de Dios desde el huerto del Edén. Amén. Ahora, Cristo nunca dijo eso. Eso es importante. Usted tiene que tener en cuenta que Cristo habló sobre estos eventos. Y cuando Dios habla, que es Cristo, pues entonces nosotros le damos peso a lo que Cristo dice. A mí no me importa lo que un judío ortodoxo o arqueólogo judío diga que Moisés no existió. Yo escuché a los otros días un arqueólogo que cuando encontraron una de las sortijas de David, del sello real de David, decía que eso era importante para ellos porque aumentaba su identidad nacional y que demostraba que ya esa tierra era de los judíos desde tiempos de antaño, como ellos siempre han dicho. Que los islámicos ahí no tienen nada que ver. Pero ahí mismo él viene y dice, ahora, si Moisés existió o no, eso nosotros no. Pero Cristo mencionó a Moisés. No solamente mencionó a Moisés. En la enramada, ¿quién estaba? Dice Pedro que estaba Moisés. Pues para nosotros Moisés existió. ¿Me siguen? Cristo habló de Noé. Cristo dijo que en los últimos tiempos los seres humanos se comportarán como en los tiempos de Noé. Así que Noé existió. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. ¿Me siguen? O sea, entonces nosotros le damos ese peso, pero tenemos que reconocer las dificultades del texto. Y quería comentar porque producto de que yo explico que Génesis se da durante el tiempo de Babilonia, pues entonces surgieron las preguntas que fueron después. ¿Por qué entonces el texto aparece después y no antes? Pues yo explicaba que usted no tiene problema en decir eso, porque cuando usted ve la revelación de Génesis del 1 al 11, es una revelación que va diferente a lo que pasaba en aquel momento. O sea, no hay manera alguna que un ser humano en aquel momento histórico tuviera la precisión de redactar lo que Génesis del 1 al 11 dice. Principalmente los 3 capítulos de Génesis. No hay manera que un ser humano lo pudiese redactar. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida eran una fuente pagana desarrollada por el mismo hombre. Y los judíos, que en este momento histórico son esclavos, no tienen estructura de gobierno, no tienen una estructura religiosa, no tienen un Dios al quien adorar porque su Dios está vencido. De repente Dios le da esta revelación. Entonces cuando la vemos, lo que estamos viendo es, a diferencia de los dioses paganos y a diferencia del Dios vencido, vemos un Dios que tiene cuidado de su creación. ¿Me siguen? Cuando usted lo ve de esa manera, para mí el texto tiene mayor peso. Por eso fue que entonces se desvirtuó un poco el tema de Ezequiel 16, porque surgieron esa pregunta. Ahí es que entonces Elizabeth recomienda que en su momento lo que vamos a hacer es dar un estudio sobre la formación de la Biblia. Entonces ahí en un momento pues yo trato de traerlo para acá, pero yo soy como los nenes chiquitos que le dan dulce, entonces uno sigue por ahí para abajo, entonces después parar se me hace difícil, entonces yo no sé cómo logré conectarlo y virarlo para atrás,
Pero si usted por eso yo decía, la bendición es que está grabado, dele para atrás, hace las anotaciones y le da pausa y continúa, le da pausa y continúa. Entonces ahí se hace fácil contestarlo. Amén. Ahora, gracias al Señor no tenemos el devocional porque vamos directo a la clase, pero quería darle el espacio, voy a dar 15 minutos para preguntarle a usted. Yo mencioné algo el domingo, no sé si ustedes lo captaron, relacionado a la predicación. De la perícopa de Juan 8 del 1 al 11. Si usted tiene pregunta para que la haga ahora, si no voy directamente a Ezequiel 18. Vamos a estudiarlo hoy, Ezequiel 18, 19. Perdóname. Estudiamos el 16. Vamos a estudiar 17, 18 y 19. Y vamos a enfocarnos en el 18. Voy a leer del 18, del 1 al 18. Y luego vamos a brincar al 31. Amén. Pero antes de ir ahí, hay preguntas sobre lo que yo mencioné el domingo. Por ejemplo, yo dije el domingo que en los textos originales esa porción de la mujer adúltera no estaba. No aparecía. Ese relato aparece siglo IV, siglo V después. ¿Quiere otra noticia? Creo que es primera o segunda de Juan, dice, tres son los que dan testimonio de mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no aparece en los textos originales en ningún lugar. ¿Usted sabe cómo le llaman a eso? Eso es el análisis crítico del texto, la alta crítica. La alta crítica va a los textos originales. Usted dirá, pero pastor, eso crea confusión. ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Usted sabe quiénes son unos expertos en la alta crítica? ¿Quiénes son unos expertos en la alta crítica? Dígame una religión. ¿Ah? Dígame, Arístides. No, no. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová cogen la alta crítica, todas estas cosas ya las saben, las estudian, se las explican de manera distorsionada, se sientan con usted, lo vuelven un 8, le crean 40,000 dudas y usted termina más confundido que un juez visco. Por eso yo las toco aquí, porque aquí la podemos aclarar y explicar de manera correcta. Me explico. Yo no tengo problema en decir que ese texto no está en los textos originales, no tengo problema ninguno. Hoy mi compañero de trabajo iba a hacer una visita a un hogar CREA y estaba cogiendo una porción bíblica de Romanos. Yo le pregunté si había orado por la base. Le dije, ¿por qué, Manuel? Porque creo que para ese grupo no debes de enfocarte en eso, puedes enfocarte en otras cosas, pero ¿buscaste dirección del Señor para eso? No, lo que pasa es que la muchacha que va a dirigir, no, pero esa no es la pregunta. ¿Buscaste dirección del Señor para esa reflexión? No es porque el tema sea lo que aquella va a decir, es que el Señor te está moviendo a ti a decir. Son cosas diferentes. Entonces le dije, hazte algo, búscate en ese comentario bíblico Juan capítulo 8 del 1 al 11. Matthew Henry no mencionó nada del texto y la duda que el texto trae. Lo brinca y empieza de lleno a aplicar la ley de Moisés. Entonces eso me vino a mí un flashback de cómo en muchas comunidades de fe se cometen, le pido disculpas que use esta palabra, no quiero ofender a nadie, las barracidades que se cometen al momento de leer el texto. Porque con solamente usted saber que el pueblo de Israel es una nación vasalla, por defecto usted sabe que la ley de Moisés no aplica en el tiempo de Jesús.
¿Por qué? Porque Israel no tiene capacidad legislativa. No tiene una legislación. No es una teocracia. La teocracia, Ezequiel dice, usted recuerda cuando Ezequiel dijo, se acabó. Creo que en el capítulo 12, Elizabeth, por ahí dice, Dios dice, se acabó Israel. Y yo explicaba que lo que se acababa era la monarquía y la estructura política acabó. Literalmente acabó. Israel no ha vuelto a tener rey. Se acabó. Cuando regresan a Israel, luego del exilio en Babilonia, regresan de la mano del gobernador Zorobabel. Eso lo dice Nehemías y Esdras. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era uno de los ayudantes de Ciro, bien cercano a Ciro. Y Ciro lo nombra a él. De hecho, Flavio Josefo en Antigüedades Judías da una explicación de cómo eso ocurre. Así que Zorobabel es el gobernador de Israel. Pero ¿qué hace Israel? Israel regresa a restablecer el templo. ¿Terminan el templo? No lo terminan. Se desaniman. ¿Tienen estructura de gobierno? No, porque al no tener estructura vuelven y se desaniman. ¿Quién gobierna en Israel? Luego de Babilonia vienen los medas, vienen los persas, y luego vienen los griegos, y luego de los griegos los romanos. Esos son los que gobiernan en Israel. Entonces hay un acuerdo entre los romanos, y por eso es lo bueno de leer los Macabeos, porque ese acuerdo se ve en los Macabeos. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de la Reina Valera 1960 los Macabeos no están. Entonces, alguien se inventó la idea de los 400 años de silencio profético. ¿Te has escuchado eso? Eso es una barracidad. Eso es una barracidad teológica. Que Dios no habló. ¿Y cuándo Dios dejó de hablar? No, porque el pueblo dejó de escuchar. Usted se equivocó. Dios no se mueve por eso. Dios siguió tratando con el pueblo. Y aunque usted no le guste o no, usó a los macabeos. ¿Sabe usted por qué? Porque si los macabeos no se hubiesen levantado en contra de Roma, Israel no existiera. ¿Escuchó? Si los macabeos no se hubiesen levantado en contra de los romanos, ¿y usted está listo? Agárrese en la silla. No es que abrace a tu mujer, Aristide, que te agarres de la silla. Deja de estar buscando guirita. No, aquí no. Que se concentre en el estudio. ¿Está listo? No hubiesen existido, Israel desaparecía. ¿Usted está listo? Shirley, ¿está bien? Te bendiga, bienvenida. ¿Está lista, Shirley? La famosa última semana de Daniel se cumplió, según algunos teólogos, años antes de Jesús venir a la tierra. Y posiblemente se cumplió en ese tiempo de los macabeos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de silencio profético? Si aplicamos que la semana de Daniel se acabó ahí. Se cumplió esa semana. Algunos van a gritar, eso es pura duda y confusión. Bueno, eso es alegoría. La semana de Daniel, eso es alegoría. Y los judíos le aplicaron que se cumplió ahí. Porque fue en ese periodo que se cometió el sacrificio de un cerdo en el lugar santo, 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 santo. En el lugar santísimo. Y Flavio Josefo lo muestra así también. Ahí fue cuando iniciaron la persecución en contra de los judíos solamente por ser judíos. Y ahí fue cuando yo expliqué que en las bañeras los soldados se paraban y obligaron a todo el mundo a ir a baños públicos, no a privados, a baños públicos para supervisar quién era judío y quién no. Y por ser judío te mataban. Eso ocurrió durante el tiempo de los macabeos.
Y fue Simón Macabeo que dijo, esto se acabó. ¿Usted está listo? Cuando Cristo le dice, ustedes son unos hipócritas fariseos, tan santurrones con el Shabbat. Pero si los macabeos pelearon en el Shabbat, porque ¿qué pasa? Cuando viene la guerra con los griegos, los sábados no se podía hacer nada. ¿Qué hacían los griegos? Entraban y destruían a las comunidades. ¿Qué hizo Simón Macabeo? Dijo, no, párate. Vamos a turnear. Este grupo separa el Shabbat y tú a espada. Y al que venga lo mata. Lo mismo que hizo Nehemías. Poniendo bloque y con la espada. Poniendo bloque y con la espada. Eso ocurrió durante los Macabeos. Y es durante los Macabeos que sale el Hanukkah. Que algunos ignorantes cristianos dicen que esa es la Navidad judía. Es una barracidad suya. Eso es falso. En ese periodo particular fue donde los Macabeos prendieron la némora y la némora estuvo prendida 3 años con el poco aceite de unción que quedaba en el altar del templo. Y para ellos eso fue una acción milagrosa. Y Dios no habló durante ese tiempo. Amén. Ya la mitad se desconectó. Les pido disculpas, pero la Biblia hay que interpretarla como es. Y dejarnos de barracidades y de estar engañando a la gente para manipularla. Usted no manipule a nadie. Entrégalo a los pies de Cristo y el Señor se encarga. Y la palabra es palabra de Dios. Y yo no tengo que mentir para salvaguardar la palabra de Dios. Ella sola se defiende. Yo no tengo que decir nada. Y Dios es un Dios presente, es un Dios de la historia, es parte de la historia. Y ahora vamos a ver algo bien interesante que Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 18. Espero que me hayan traído la lenguaje, la Dios habla hoy. ¿Traíste la versión nueva? Santo. Este es de las mías. Me gusta eso. Los demás pueden aprender. Ezequiel capítulo 18. Vamos a estar, Shirley, 17, 18 y 19. Pero vamos a interpretar el 17 y el 19 a la luz del 18. Amén. Por tal razón, yo no tengo problema en decir que esa porción de Juan no estaba en el texto original. Esa porción de la mujer adúltera no estaba en el texto original. No tengo problema en decirlo. ¿Por qué? Porque cuando usted lo analiza la perícopa, y usted ve cómo Cristo trató a la mujer samaritana. ¿La trató diferente a cómo trató a esta mujer? No, la trató exactamente igual. ¿Cómo Cristo trató a Magdalena, la que se tiró a los pies de él, que era una prostituta, para limpiarle los pies? ¿La trató diferente? No, la trató exactamente igual. ¿Qué dice Raymond Brown? Pues, aunque la perícopa no aparezca en los textos originales, tenemos que explicar y entender que hay muchos dichos de Jesús que no se pudieron escribir. Alguien sabía de ese relato, se fue transfiriendo de iglesia en iglesia y a uno de los escritores se le ocurrió colocarlo exactamente en esa porción de Juan. Sencillo. Pero pastor, no. Otra cosa que podemos decir, que nuestros textos, como yo un momentito dije el domingo, tenemos evidencia de los textos originales, podemos verlo, podemos analizarlo. ¿Usted sabe algo? En el Antiguo Testamento no es tan fácil analizar de la misma manera. Ahí sí que hay dudas. Y lo damos por hecho. Por eso yo digo, yo respeto el canon de los judíos, que se define en Yamnia. Yamnia fue aproximadamente 200 después de Jesús, porque la Septuaginta, que fue establecida por los griegos casi en el 200 y pico antes de Jesús, o 300 antes de Jesús, fueron unos ancianos de Israel que se reunieron y redactaron los libros que ellos conocían y ahí se colaron un montón de libros y un montón de textos que estaban en la tradición de Israel que luego los mismos israelitas tuvieron que quitarla. Los primeros cristianos usaban la Septuaginta. ¿Cómo usted lo sabe? Usted va a salir de aquí siendo un etcétera. Digo, un exégeta, perdón. Usted va a Judas
El Evangelio de Judas. ¿Vio lo que le puse sobre Judas en el chat? ¿Lo leyó? ¿Tú no has leído el chat de la iglesia, Glenda? Qué vergüenza. ¿Lo leíste, Charlie? Yo le había dicho el domingo, en una parte, que buscara, en la escuela bíblica, que buscara lo que significa Judas. Yo lo vi por la mañana. Gracias. Muy bien. ¿Y vio lo que significa? Adoración, alegría. No, yo lo dejé ahí y me fui. Porque regularmente, don Juan dijo que en Puerto Rico solamente 5 personas se llaman Judas. Porque las personas vean a Judas como traidor, como traición, como aquel que engañó a Jesús. Porque eso es lo que relacionan. Y yo claramente le decía que tenga cuidado, no repita el mismo error. Mire lo que su madre pensó cuando tuvo a su hijo. Dio una adoración a Dios. Representó alegría para ella. Que su hijo, conforme a la cultura, se convirtió en otra cosa, ya eso es otro tema. ¿Me siguen? Amén. Entonces, yo decía eso el domingo, porque si nosotros como iglesia podemos ver esos textos originales, la alta crítica, y decir, esto no estaban, esto sí, pero esto no se sale del evangelio, pues tiene que estar ahí. ¿Quién dirigió la formación de la Biblia? Mire, totalmente el Espíritu Santo. Eso usted no lo puede negar. Dios inspiró a estos hombres, y cuando yo hable de la formación de la Biblia, vamos a repasar ese proceso. Pero yo no tengo problema en decir ese texto no está, no debo de escandalizarme, no debe usted de lapidarme, ni flagelarme, ni que yo lo estoy llevando a confusión. No, le estoy dando un plus adicional del texto para que usted se dé cuenta que el texto merita un respeto. Al momento de usted analizarlo, tómelo en serio y permita que el texto le hable. Busque contexto histórico, lo lee, porque como yo le explicaba a mi compañero, eso que Matthew Henry está diciendo ahí es incorrecto. Porque, como yo le explicaba ahorita, si la ley de Moisés no tiene vigencia en el tiempo de Jesús, ¿por qué no tiene vigencia? Porque hay un gobierno pagano. ¿Cuál usted cree que era la queja de los israelitas? Que tenían a un gobierno pagano que los estaba gobernando. Por ejemplo, que no eran tan santurrones. Pero si 2 centuriones ven que estos hombres llevaban a esa mujer de esa manera, paraban a los hombres y le quitaban a la mujer. Decían, ¿por qué ustedes la llevan así? Ah, porque ella hizo esto y esto. No, eso no le toca a ustedes. Venga, dama. Y se la llevaban y la dejaban ir. Porque para los romanos eso no era ninguna ofensa. Para los romanos el adulterio no tipificaba ninguna violación. Estamos, ¿verdad? Ah, ¿qué decía el judío? Por eso es que tú no puedes estar en esta tierra santa y sagrada. Porque tú no tienes valores morales como lo tenemos nosotros. ¿Me sigue, verdad? De hecho, pastor, pero cójalo suave, porque recuerde que a Cristo lo mataron. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Cristo? Ah, los judíos. Pare. No. Los judíos no fueron. ¿Qué ellos hicieron con Jesús? ¿Se lo entregaron a quién? A Roma. ¿Por qué usted piensa que se lo entregaron a Roma? No, porque la pena capital la aplicaba el imperio, no ellos. Ellos no podían matar a Jesús. Primero, Jesús era una figura pública. Iban a tener problemas, pero ellos ya lo habían hecho antes. Habían entregado estos movimientos rebeldes a los centuriones. ¿Qué hicieron los centuriones? Los mataron. Yo he hablado aquí que durante el tiempo de Jesús se estima que ocurrieron 99 a 100 movimientos mesiánicos. ¿Quién los destruía? Los romanos. Los mataban los romanos, porque eran los romanos los que tenían el derecho a declarar la pena capital. Aleluya. Ajá. No. Espérese. No, espérese.
vamos por otro lado. No, that's right. No era justo que ellos hicieran eso con Jesús. Estamos claros. Pero dése cuenta que ¿qué quiere hacer César con Jesús? ¿Por qué? ¿Qué culpa? Sí había culpa, pero una culpa que ameritara su muerte no la tenía. ¿Por qué? ¿Jesús fue una amenaza para el templo? No, no fue una amenaza para el templo, porque lo que Jesús hizo ya estaba profetizado, ya había ocurrido anteriormente con otros profetas. Entonces los fariseos sabían, los escribas sabían, los levitas sabían que era cierto que había un robo en el templo, y por eso se quedaron callados. Jesús nunca se proclamó el Mesías según la costumbre judía, que lo he explicado aquí yo innumerables ocasiones. No tienes ningún contacto que se llame Aarón. No, y gloria a Dios. Dios reprenda. ¿Me siguen? Jesús no tenía esa visión mesiánica. Por tal razón, Jesús nunca levantó la espada contra un romano y nunca incitó al pueblo en contra de Roma. Por eso los judíos no lo soportaban. Porque los judíos Cristo le decía a los judíos, tú tienes que amar al romano. Cristo estaba diciendo algo diferente a lo que Jeremías se le había dicho al pueblo y a lo que Ezequiel le había dicho al pueblo. Y prepárese que aquí en Ezequiel 18 hay muchas cosas que el mismo Jesús predicó y dijo. ¿Por qué entonces se lo llevan a Roma? Porque está afectando la influencia a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que eran movimientos políticos sociales. Cristo era una amenaza para ellos. Se lo entregan a Roma porque es una amenaza. Tienen que comprar el pueblo para que hablen mal de Jesús. Y dicen, mira, este es otro Mesías más de lo que tú has matado. Lo analizan. Por eso él le dice, ven acá, ¿y qué ejército tú tienes? Dicen que tú eres rey. ¿Rey de qué? Y Cristo dice, ¿qué Cristo dice? Si yo fuera rey, mi reino no es de este mundo, es un reino celestial. ¿Y qué eso le dice al faraón? ¿Qué eso le dice a Herodes? ¿Le dice algo a eso a Herodes? Este tipo está en un viaje. Le pido disculpas, por favor, estoy parafraseando el texto, no estoy faltando el respeto al texto. Este tipo está en un viaje. Yo no tengo nada de qué acusarlo. Mira, dale 40 latigazos y déjalo ir 40 latigazos para satisfacerte a ti, Caifás. Y para que lo dejes vivo. ¿Qué se inventó Caifás? No, porque él dijo que él era rey de los judíos. ¿Y qué le dice a Herodes? Y si tú no haces nada, voy a ir a Roma a decirle que tú eres parte de ese movimiento terrorista en contra del imperio romano. ¿Qué le dijo Caifás? El mismo que negaba a Roma. Porque los saduceos eran helénicos, estaban de acuerdo con el gobierno de Roma, pero los fariseos no. Pero querían la paz para Israel. El tipo, según el texto, dice que amenazó a Herodes con ir a más arriba, atentar contra la seguridad de Herodes. Y el pobre hombre, ¿qué tuvo que hacer? Cedió ante la presión. Y ahí es que decide entonces aplicar la pena de muerte a un hombre inocente. Pero proféticamente eso tenía que pasar. Pero esos son los hechos históricos. ¿Ve cómo Dios usa la historia para glorificarse? Entonces, ¿por qué tenemos miedo en ir a la historia? Porque pensamos que no hay nada espiritual en la historia. ¿Y sabe lo que hacemos? Empezamos con embeleco y aplicar la manera que Dios se glorifica de una manera incorrecta. Ahí yo veo la mano de Dios completa. Completita. Los judíos fueron culpables y los romanos fueron culpables. Todos. Y todos nosotros fuimos culpables porque lo llevamos a la cruz. Todos nosotros. Porque nadie sacó la cara por él. ¿Y sabe lo triste? Él no quería que nadie sacara la cara por él. Por eso Isaías dije que él fue como una oveja al matadero. Él fue como un inocente a morir. Porque tenía que hacerlo por nosotros. Cuando tú ves eso, te das cuenta la magnitud de lo que Cristo hizo. Cristo pudo, en una parte Herodes le dice, los que conocen la verdad saben quién soy yo. Wow, eso
Si, mire, ay Dios mío. Me paran hasta los pelos, Dios mío. No puedo explicar. Los griegos eran bien dados al conocimiento. Los romanos eran la fuerza. Los romanos vencen a los griegos porque los griegos se enfocaron demasiado en la filosofía y dejaron las guerras. Pero los romanos nórdicos desarrollan la fuerza, vencen a los griegos, pero toda esa infraestructura filosófica la insertan dentro de la estructura romana porque ellos no la tenían. Entonces los romanos aprenden del pensamiento, del logos, y todo eso lo enriquece. Y una de las cosas que los griegos buscaban era la verdad. Porque la verdad le daba poder, le daba seguridad y entendimiento. Y este hombre, al escuchar esa frase de Jesús, le hace la pregunta y le dice, ¿qué es la verdad? Y Cristo no le responde. Cristo no le responde. Cristo tuvo el poder para transformar a ese hombre y no lo hizo. O no transformarlo, perdónenme, déjeme corregir. Contestarle la pregunta a ese hombre y no lo hizo. Yo creo que se la contestó al principio. Los que conocen la verdad saben quién soy yo. ¿Qué es la verdad? Él estaba sumergido en la confusión y la mentira, y la historia dice que Herodes era una persona falta de carácter. De hecho, duró poco, después de eso lo sacaron de ahí. Aunque Cristo lo hubiese explicado, nunca lo hubiese entendido. Porque teniendo a Dios frente a él, de la misma manera que el pueblo, que vamos a ver ahora en Ezequiel 18, lo que Dios dice sobre eso, no pudieron ver a Jesús. ¿Qué otra cosa ocurrió? Nerón. Tú eres el milagrero. Que yo hablar aquí de los milagreros. Que en Israel habían otros milagreros. Haz un milagro. Tú eres el que convierte el agua en vino. Convierte el agua en vino. Cristo le hizo caso. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos los milagros para que la gente crea? Santo. Ahí como que usted se puso tristongo. Eso es lo que nos han predicado, ¿verdad? Si tú crees en Dios, tienen que ocurrir milagros. ¿Cierto o falso? Y cuando los milagros no ocurren, Dios continúa. Entonces, sí, los milagros ocurren. Claro que sí ocurren, pero si no ocurren, Dios también está. ¿Se acabó? No, que tú tienes que cambiar en un momento. Yo no predico este domingo, así que voy a aprovecharlo hoy. Tienes que cambiar en un momento, dice la gente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo los discípulos caminaron con Jesús? Yo he dicho de 4 a 5 años, ¿verdad que sí? Y el domingo no estábamos estudiando la escuela bíblica, que luego de ver a Cristo resucitado volvieron otra vez a lo mismo. Pero ven acá. Pero Cristo no cambia a la gente de un cantazo. ¿Y por qué estos tipos 4 años caminando con el maestro y seguían igual? Porque para ocurrir el cambio tiene que haber una toma de decisión en nosotros. Que lo vamos a ver también ahora en Ezequiel 18. Porque si yo no decido cambiar o permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida, de nada te sirve caminar y venir a la iglesia. Tiene que haber un cambio de actitud. Y eso me lleva a algo que estaba pensando que quería compartir con ustedes. La iglesia es la institución que Dios dejó sobre la faz de la tierra. La constituyó Él con su propia sangre. La congregación. Eclesia, congregación. Eso es un nombre pagano. Usted lo sabía, ¿verdad? Eclesia es un nombre pagano. Que significa, o era más bien una acción social donde estos ancianos se reunían a buscar las soluciones para los problemas del pueblo. La congregación, se congregaban a buscar soluciones para los problemas del pueblo. Ahí si usted tenía un problema con el alcantarillado, se lo presentaba al cónsul.
Si ahí usted tenía problemas con unos vecinos revoltosos, como los cristianos que fueron catalogados así, se lo presentaba al cónsul y el cónsul entonces buscaba soluciones, que era el legislador, para esas situaciones de la comunidad. La iglesia se le llamó de esa manera porque la gente se congregaba a poder atender las preocupaciones espirituales de los hermanos. Así es que la iglesia o la congregación, Pablo nunca le llamó iglesia, Pablo le llamó, ¿usted sabe cómo le llamó? El cuerpo de Cristo. A segundo. El cuerpo de Cristo. ¿Con qué se come eso? ¿Qué Cristo le dijo a Tomás? Bienaventurado aquellos que sin verme creerán. Ahí estamos usted y yo, ¿verdad? Tenemos problemas. Porque cuando una persona recién convertida llega a la iglesia, ¿quién es Jesús para esa persona? Entonces ahí es donde muchas iglesias caen. No. Eso es el Espíritu Santo que tiene que trabajarlo. El Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Habita en nosotros. La persona puede decir, oye, yo puedo hablar con el Espíritu Santo. Hasta lo apedrean. Es una blasfemia. ¡Fuera de la iglesia! No, porque la persona no está diciendo nada mal. Porque eso es lo que tú le has enseñado. Decimos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cierto o falso? Tiene su propia identidad. Y Cristo lo dijo así, es necesario que el Espíritu Santo esté aquí mientras yo me voy. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el representante de Dios en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que modelarle a esa persona a Cristo. Nos toca a nosotros. Si esa persona entra por ahí, ¿qué pasa en muchas iglesias? Hay un tenovel inmenso de personas. Se convierte en 100. ¿Sabe cuántos se apartan? 90, 95. Pero como hay un montón de personas en la iglesia, fíjate eso que vienen 100 más. No, hay algo malo en tu congregación. Hay algo malo en tu congregación. Tu comunidad de fe está enferma. Y esas personas que llegan no encuentran un espacio en tu comunidad de fe. Tú estás enfermo. Pero no lo vemos así, porque vemos cantidades. Pero si de 100 se van 90, hay algo mal en tu estructura. No, lo que pasa es que la gente viene a buscar al hombre. ¿Y a quién la gente van a ver? Al hombre. ¿A quiénes vieron los primeros discípulos? ¿A Jesús o a los mismos apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cómo trataron a esas personas que se convirtieron? La hicieron parte de la familia. La misma historia dice que la iglesia se convirtió en la familia de muchas personas. Se sorprendían cómo unidos enfrentaban la muerte. Y nadie padecía nada en las comunidades de fe porque nadie tenía nada para sí mismo. Todo era para todo el mundo. Eso es una familia. Eso fue lo que impactó al Imperio Romano. El amor de los hermanos. Cuando una persona llega, se siente parte de la familia. Es una familia. Ahora tú eres parte de nuestra familia. ¡Santo! ¿Todavía al Señor? ¿O ya se le fue el gozo? Así que, como muy bien Alexis, que está ahora mismo en una campaña en Tampa, al final que el culto se acabó, yo le aclaré, sí es cierto, pero hay una responsabilidad de la iglesia, que cada persona que venga, vea en mí a Jesús, vea en mí al Espíritu Santo, que a través de mí se pueda relacionar con el Señor, y vea que yo soy una persona diferente. No apariencia, porque si me ve en el supermercado tiene que verme exactamente igual. Si me ve discutiendo con una cajera, que yo discuta con amor y respeto hacia la cajera. No les falta el respeto ni menosprecio a esa cajera por ser una cajera.
como pasa en muchos lugares, que el cristiano está muy arriba y los demás son unos impíos, hijos del diablo, así que hay que mantenerlo aquí debajo del pie. Estamos mal. Amén. Tomé más del tiempo que iba a tomar. Tú eres la culpable, Glenda. ¿Qué versión tienes ahí? ¿Tiene la Dios habla hoy? Vamos a leer. Estamos en Ezequiel, no tiene el celular. Ezequiel 18, segundos. ¿Usted tiene cuál? ¿La Reina Valera? ¿Cuál usted tiene? Yo conozco su versión actual. ¿La 95? ¡Ah! ¿Cuándo la compró? Ah, pues usted no la había traído, usted estaba callado. Aleluya. Pues vamos a hacer algo. ¿Tiene a Dios hablado hoy? Léelo hasta el 18, por favor. Ezequiel 18. Para. ¿A quién le pertenece el Señor? ¿Quién? No, todo ser humano. Todo ser humano. ¿Qué dice la Reina Valera? Almas. Siguen usando la palabra alma. ¿Por qué no se usa alma en las versiones nuevas? Prosiga. Te va a salir de aquí, o me ama o me odia. Y usted disfruta el estudio, no me moleste. Si me veo mucha gente que me está mirando raro cuando voy para el mall. Eso que están viendo los cultos. Pero cuando me ven en persona me cogen miedo y este tipo es alto. Se puede acercarle y hablarle en confianza. Pero no me hable de Biblia porque ese es otro tema. Ajá. Ok, eso es interesante, escuchó eso, ¿verdad? Hace un tiempo atrás yo escuchaba un ginecólogo que decía que eso no había ningún problema con que, mire, eso es un momento de intimidad de la mujer y hay mujeres que el periodo le da fuerte. No se sienten bien y número dos, la mujer es, a diferencia del hombre, su cuerpo es muy diferente, tiene más cuidado de su físico y de sus partes íntimas. La mujer es más cuidadosa en eso. Y usted tiene que respetarle ese espacio a la mujer. Usted tiene que respetárselo como esposo y darle su espacio. Y ya, mire, y me fascina la ley moderna. Usted no puede obligar a su mujer a tener sexo con usted. Usted no puede hacer eso. Si su mujer dijo que no es no, usted tiene pues que cogerlo con calma y enamorarle y darle la vueltecita. Pero no puede obligarla. Y mire aquí lo que dice el Señor. Aquel que, o sea, Dios está reconociendo esto como una acción correcta. Y si Dios lo está diciendo, ¿sabe por qué Dios lo dice, verdad? ¿Por qué? Porque lo estaba ocurriendo en el pueblo. Porque sabrá Dios que imbelecos se habían inventado que esa sangre los iba a purificar y los iba a limpiar. Religiones paganas. Sí, porque hay de todo en la viña del Señor. Prosiga, por favor. Con usura. ¿Ah?
Pero si este hombre tiene un hijo violento y asesino, que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en banquetes que se celebran en las colinas para honrar a ídolos, que le quita la mujer a su prójimo, que oprimen al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en falsos dioses y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses. Ese hombre no podrá vivir después de haber hecho todas estas cosas que yo detesto. Morirá sin remedio y él mismo será responsable de su muerte. Puede ser que este hombre a su vez tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo. Es decir, que no participe de los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a ídolos, ni ponga su confianza en falsos dioses de Israel, que no le quite la mujer a su prójimo, ni obligue a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan por el hambriento y dé ropa al desnudo, que no haga daño a nadie ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y que actúe según mis mandatos. Ese hombre no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Su padre fue No, sí, hasta ahí. Entonces, vamos al 31 y dice, arrojen de una vez y por todas las maldades que cometieron contra mí, háganse de un corazón y de un espíritu nuevo, porque habrás de morir, pueblo de Israel. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Mire al principio. Ese proverbio se convirtió en una ley. En Deuteronomio eso no estaba. Se lo inventó el pueblo. Es aquí que si tú fallaste, pues hace un tiempo atrás en la iglesia, cuando vinieron los G12, se inventaron las generaciones la generación maldición, ¿cómo era que llamaban? La maldición de generación, algo así era. Donde la maldición de tus padres se pasaba sobre ti. De generación en generación. ¿Qué está diciendo aquí el Señor sobre eso? Porque yo la voy a pagar. Eso es correcto. Entonces, ¿qué dice el Señor adicional? ¿Quién se inventó eso? No, dígalo alto sin miedo, usted lo acaba de leer. ¿Qué le dice el Señor? Ustedes que se pasan repitiendo el refrán, dice la Reina Valera. El proverbio de que aquí, o sea, no, ustedes están equivocados. El padre es responsable por su culpa. Si el hijo se aleja del pecado de sus padres, él no tiene culpa de nada. Ahora, hay una realidad. ¿Existen maldiciones generacionales en muchas familias? Claro que sí. Porque si el niño cuando nace aprende a pecar y mira al padre, ¿cuál es la influencia primaria de un niño cuando crece? Su papá. Y llega un momento, mira el mismo Mateo. ¿Qué hace Mateo cuando sube al altar? ¿Con qué anda? Con un chorro de herramientas. ¿Quién usa herramientas en su casa? Su pai. Si segundo fuera doctor, él tuviese herramientas, ¿qué iba a tener? ¿Cómo es? El estetoscopio, iba a tener la mascarilla, porque lo que ve es a su país. ¿Usted está listo? Lo mismo debe suceder en la iglesia. Cuando un nuevo creyente viene, tiene que mirarlo usted como esa influencia. Por eso en la antigüedad, ¿sabe cómo llamaban a los ancianos? Padre espiritual. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mi hijo. Puede pasarle a arrepentirse si quiere, usted venga.
te quedaron serios, pueden aportar en confianza. Y de hecho hay estudios que demuestran que no necesitan. Gracias. De hecho, se ha probado a través del ADN que no necesariamente eso que la gente está diciendo, que porque tu papá era diabético, tú vas a ser diabético, que eso no es así. Que tú lo que debes hacer es cuidar tu salud y mantener una buena dieta para que te separe de la condición de tu papá. Pero todavía hay algunos médicos que dicen, ¿hay alguien en tu familia que es esto? Ah, pues por ahí tú lo traes. Pero a través del ADN se ha demostrado que no necesariamente es así. Y la medicina ahora está cambiando hacia eso, a separar una cosa de la otra. Porque lógico, si tú sigues repitiendo el mismo hábito alimenticio de tus papás, pues vas a tener problemas. Por ejemplo, usted sabe que los viejos dicen, en mis tiempos se comía saludable, ¿verdad? Hay que comer tieja, yuca, ñame. Tú eres uno que te pasa con eso. Yuca, ñame, plátano, bacalao. Un buen puerco matado en el patio y guardado en su grasa. Eso es veneno. Ay, ¿por qué nuestros viejos eran tan saludables, pastor? Pues claro, porque el viejo a las 4 de la mañana estaba en el conuco dando machete, quemando calorías. Entonces, ¿dónde usted está? En una oficina, sentado con la pierna cruzada, clic, 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 clic. Y todo lo que usted come, almacenándolo, 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 almacenándolo. ¿Y cuándo lo consume? Nunca, porque llega a su casa, se jotea un plato de arroz y habichuela y una buena chuleta, y a los 10 minutos se acuesta a dormir. Y ese hígado explotado. Pecado, ¿vio? El pecado está saliendo, iglesia. Eso es una destrucción de tu cuerpo. Por eso usted tiene que sacar tiempo para hacer ejercicio. Tiene que sacar de 1 a 2 horas para ir al gimnasio, o caminar, o correr, quemar, o controlar lo que te comes en porciones pequeñas, y controlar las carnes, y mantente, ¿verdad? Fibra, cosas que te ayuden, papas, zanahoria, poco arroz, ensalada, o sea, lechuga, cosas verdes, que pollo, pues, poquito. Entonces, acostumbra, bueno, le serví la comida, ahí tiene que estar Paola mirando el culto, y me criticó cuando lo de las damas, que le hice mire, yo me amanecí para prepararle esa comida, con el cariño y dirigido por el Señor. Entonces, cuando le entrego eso a Paola, pero eso es muy poco, ¿qué es? Criticándolo, te estoy poniendo en pecado, estoy publicando el pecado. Y después me llamó al otro día, pastor, eso estaba riquísimo. Y yo, ahora. Es muy poco, ahora es muy poco. Pero es saludable. Entonces, aquí viene la otra. El cristiano no bebe, pero come. Eso es pecado. Porque eso es glotonería. Y la Biblia lo critica. Amén. Amén. ¿Quiénes eran los que hacían banquetes? Aquí dice que los idólatras, para sus dioses. ¿Usted sabe los otros que hacían banquetes? Los romanos. Los romanos comían literalmente hasta morirse. En las fiestas romanas comían, vomitaban y seguían comiendo. Entonces, se supone que en su cuerpo vive ¿quién? El Espíritu Santo. Y Pablo dice que ya no hay templo en Israel, que ahora Dios se hizo su propio templo. Eso está brutal. ¿Cuál es el templo del Señor? Nuestro cuerpo. ¿Quién hizo nuestro cuerpo? Él. Y ahora habita en nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer con nuestro cuerpo? Cuidarlo. Comer saludable. ¿Por qué? Cuando tú eres
saludable, ministerialmente hablando, ¿qué tú eres? ¿Más efectivo o más vago? Más efectivo, porque puedes hacer más cosas. Por eso usted me ve que yo estoy haciendo 40,000 lechones a la misma vez. Estamos aquí, estamos allá, y a veces Rose me dice, que tú te vas a volver loco. Bueno, no puedes estar sin hacer nada. Bueno, porque la energía que el Señor me ha dado otras veces, estaba con dolores de estómago, con una barriga de 6 meses, y en la cama lechoneando. No, entonces el Señor me dijo, papá, alinea tu vida, vas mal. Pues está bien. Me tomó tiempo, porque la gente piensa el último año, yo vengo mentalmente preparándome hace 4 o 5 años atrás, en medio de la universidad. Y veo los resultados. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, tenemos que comer. Hay veces que a mí hasta el apetito se me va. Hay veces que el almuerzo lo brinco, digo, Señor, me voy en ayuno. Hasta la tarde. Y como antes de las 7 de la noche. Porque hay que ser sabio con el templo que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser buenos administradores. Y hay muchos cristianos que han dañado su cuerpo, que el Señor tendrá misericordia de ellos. Porque si este es su templo y no lo cuidamos bien, dime segundo. Y este es su templo y no lo cuidamos bien, ¿me siguen? Y no es solamente la comida, está también hasta la intimidad. Está involucrado todo, es cómo usamos nuestro cuerpo. Amén. El descuido que le damos en todos los aspectos. ¿Sabe? Amén. Para no entrar por ahí. Entonces, estamos viendo que aquí Dios va a aclarar algo. Claramente, en el 17 estuvimos hablando, perdóname, en el 16 estuvimos hablando, ahora puedo hablar libremente, de cómo Dios le dice a Israel, tú eres una prostituta. Tú eras una niña que desde que tenías el condón umbilical, desde ahí yo te escogí. Tu madre te dejó abandonada. Tú eras de los cananeos y aún siendo así yo te escogí, te vestí, te eduqué, te crié, te hiciste mujer, vine a visitarte, me enamoré de ti y me casé de ti. Me casé contigo. Te di lugar, te di reconocimiento entre las naciones, te di una posición, siendo una persona insignificante, técnicamente hablando, como Abraham, que no era rey, que no tenía ejército, que no tenía una estrategia, que no era militar, simplemente era un buen comerciante. De ti hice una nación grande, que todo el mundo venía a mercadear contigo, que tú debías de ser la luz del mundo que diera testimonio de mí, que siempre le dijera a la gente, yo no era nadie y ahora soy esto. Entonces Dios dice, tú que te olvidaste de donde yo te saqué, te hiciste grande en tu propia prudencia. Pero si yo le digo a muchos cristianos, nunca te olvides de donde Dios te sacó. El mismo maestro lo dijo, nunca te olvides de donde yo te saqué. ¿Qué hacemos nosotros? Venimos a Cristo y aquí vamos a hablar estoy en el texto. Venimos a Cristo, aceptamos al Señor como nuestro Salvador. El predicador nos dijo, he aquí que Dios borró todos tus pecados, contra ti no hay nada, tú eres nueva criatura, ¿verdad? Siéntate. La persona se sentó. Amén. Y ya los pecados de su pasado no tienen nada que ver con él. Eso es lo que dicen. Y la persona se prepara, pues ya yo no tengo nada que ver con mi pasado. Ahora todo empieza desde nuevo. Soy nueva criatura. ¿Y qué hacemos con el pasado? Se esfuerzan en enterrarlo, en olvidarlo. Se configuran para no mirar para allá atrás. ¿Y qué hace el enemigo? Te levanta toda esa basura y a cada rato viene y te da en la cara. Y tú vienes y lo reprendes. Te reprende en el nombre del Señor. Y otra vez vuelve y te saca el pasado y te da en la cara. Y espiritualmente que tú estás cojo. Y decayendo y luchando. En una lucha constante.
Y el Espíritu Santo te dice, papá, ¿cuándo vamos a trabajar con eso? Oye, yo lo trabajé, eso no existe para mí. Mentalízate, como está la promoción de la predicación, mentalízate que eso no existe. Y hay muchos cristianos que viven así. No reconocen su pasado, lo bloquearon, lo borraron. ¿Cómo pueden vivir espiritualmente hablando? Viven el presente. Tú no puedes vivir el presente si no resuelves el pasado. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Por eso Cristo dice, he aquí que el hombre fuerte, el hombre más fuerte echa fuera al hombre fuerte. Amén. ¿Qué hace Dios con la casa? Toda la basura la deja en el closet escondida. Eso dice el texto. ¿Qué dice? La pone en orden. La organiza. ¿Qué significa eso? Que tu vida la pone en orden. ¿Qué necesita el Espíritu Santo? Va a empezar a sanar tus heridas del pasado. Te va a llevar al pasado a trabajar ese pasado. ¿Para qué ese pecado del pasado? Yo he definido aquí pecado como ¿qué? ¿Qué es pecado? Según la Biblia. Errar en el blanco. Tomar malas decisiones. Esas malas decisiones que tú vienes arrastrando del pasado, el Espíritu Santo empieza a trabajarla, empieza a borrarla. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Empieza a restablecer tus relaciones familiares. Esos familiares que tú les has hecho la vida imposible, la vida a cuadrito, el Espíritu Santo viene a llevarte a ti a restablecerlo. ¿Por qué? Porque es necesario que se haga. Porque eso es lo que va a decir que tú eres una ¿qué? Nueva criatura. Entonces, todos los días, tú tienes que venir a la iglesia a presentarte ¿qué? Tus fallas y tus pecados. Ah, pastor, pero es que entonces nunca vamos a ser libres del pecado. Bueno, sí lo somos, a la medida que vamos madurando en el Señor y corrigiendo nuestras vidas. Porque no quiero entrar como la iglesia católica. La iglesia católica te tiene con una culpa de pecado que nunca se va. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que todas esas malas decisiones que tú tomaron, que marcaron tu vida, tú tienes que trabajarlas. ¿Por qué? Porque eres un ser humano incompleto. Tienes muchas áreas insatisfechas. Y hay una consecuencia por esas áreas no satisfechas, a eso me refiero. Entonces, cuando vienes a Cristo, Cristo me llena completo. Excelente, muy bien, muy bonito. Llévalo a la práctica. ¿Por qué te vas a caer? Porque no lo puedes hacer. Necesitas del Señor, que Él te llene todos los días. Sí, esas áreas se van a ir llenando cuando el Señor va sanando. Y esas áreas insatisfechas se van cerrando. Yo sé que yo ese cadenón no lo necesito porque yo pensaba que esa cadena yo la necesitaba porque me daba estatus social. ¿Sabes qué? Ya no la quiero. No la necesito. El Señor me da otro lugar. Puedo tener un carro de $300,000. ¿Tú sabes lo que cuesta el mantenimiento de ese carro? Chicos, olvídate de eso. Si con uno de 30 resuelvo, me quedo con el de 30. Soy feliz con el de 30. No necesito validarme, no necesito comprarle el de 200 para que la gente diga, mira lo bendecido que estoy. Eso es una hipocresía. Eso es un área insatisfecha que aún así la cumpliste para decir, que Dios me bendijo. Eso es una barracidad. Porque emocionalmente estamos ¿qué? Vacíos. Hemos llenado nuestras necesidades con otras cosas. Lo mismo que está pasando en el 18. Date cuenta que la crítica primaria en el 18 son dos cosas. A los prestamistas y a aquellos que están codiciando mujeres ajenas. El sexo. ¿Lo entendió, verdad? El sexo y el dinero. Y gloria a Dios, sama, que la humanidad ya venció eso. Ni el sexo ni el dinero nos conmueve. Hoy estamos más en victoria que nunca. En victorias. Amén. Eso ni en la iglesia existe. Vio que los seres humanos somos buenos. Lo logramos. Estoy siendo sarcástico. Pero para que usted vea que aún el pueblo de Israel padeció de eso. Al igual que muchas comunidades de fe hoy en día. Porque esto no es para el mundo secular. ¿A quién Dios le está hablando aquí? A su pueblo. A los israelitas. Entonces en el 16 le dice que es una prostituta. Luego en el 17 el Señor hace una parábola, que es la vid y el águila, donde trata de explicar
cómo esta nación que debía de ser una vid, Dios siempre vio a Israel como la vid, como una mata de uva, por así decirlo, y pierde su norte. Nuevamente, Lo que encontré. sí, está bien, pierde su norte. Luego en el 18, Dios hace una pausa y le explica nuevamente a Ezequiel, mire Ezequiel, quiero que sepas que esta generación, lo que me están escuchando, ¿Te puedo ayudar con otra cosa? chico, no, lo que me están escuchando. ¿Quiénes son los que están escuchando a Ezequiel? Los que están en el campamento como esclavos. Están allí. Y él le está diciendo a esa gente, no piense que porque yo estoy cayéndole encima a Israel, voy en contra tuya. Si tú te arrepientes, si están llamando para oración, hermano, tienes que escribir, no puede llamar, porque parece una llamada ahí afuera. Sigue la transmisión, segundo. Si tú te arrepientes y te alejas del comportamiento de tus padres, y ahí Dios le está diciendo claramente, me refiero a este tipo de comportamiento, a la idolatría, a la sexualidad descontrolada y a la codicia por el dinero, que eran cosas que provocaban ¿qué? La injusticia social. ¿Qué era la usura? Yo te presto $100 y tú me devuelves 300. Eso es usura. No hay un control. Te cobro para esclavizarte. Entonces voy a capitalizar de tu necesidad. Porque si tú necesitas dinero, es porque tienes una necesidad. Si no, no pidieras dinero. ¿Qué pasaba en Israel? Que el préstamo era que tú tenías que darle una garantía. ¿Cuál era la garantía? Tu propiedad. El lugar que habías recibido en herencia. ¿Qué hacían ellos? Te lo robaban. Te lo quitaban. Y lo explotaban económicamente y te hacían a ti esclavo. Y si tu mujer estaba preciosa, te liquidaste porque te la quitaban también. El pueblo de Israel. Entonces, por eso me gusta lo que dice el 18 al final. ¿Quién dice eso? Yo no quiero la muerte de nadie. ¿Quién dijo eso? Eso no fue lo que Jesús dijo. Lo dijo el Señor, pero Jesús no lo repitió. Porque mi deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Y me gusta la Dios habla hoy. ¿Por qué? Por eso al principio dice, yo creé y soy dueño de toda la humanidad. Yo soy el dueño de la humanidad. ¿Y por qué nosotros decimos que hay hijo y creación? Y venimos con ese embeleco. Ahí la gente adiós. No, pastor, pero es que el hijo, nosotros somos hijos por la sangre de Cristo. Dios nos insertó en su pueblo. Eso es lo que dice Romanos 11. Y Dios se hizo un pueblo, una nación. Y Pedro nos llama que somos una nación santa, real sacerdocio, que sería bueno que se explicara a qué responsabilidades conlleva eso. ¿Cuáles son las expectativas de Dios sobre nosotros cuando nos coloque ese título? Que no es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, Dios tiene toda la creación que le pertenece y abrió el espacio para de esa creación, el que quiera ser parte de su pueblo, que lo sea. Pero cuando yo digo que todos los seres humanos son hijos de Dios, la gente se molesta y dice, no, estás equivocado. Yo, para mí sí, porque Él los creó. El diablo no tiene hijos. El diablo tiene hijos. El diablo tiene capacidad de crear y dar vida. No. ¿Quién da la vida? Dios. ¿A quién el ser humano le va a tener que dar cuenta en cómo vivió su vida? ¿Al diablo o a Dios? ¿A Dios? Entonces, ¿quién es el padre de la humanidad? ¿Dios? Que dentro de esos hijos hay unos que han decidido ser parte de su pueblo. Claro que sí, como Caín y Abel. ¿Dios tiene misericordia con los seres humanos? Sí, la tiene, en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer?
venir a la cruz y reconocer que de bueno no tenemos ni la Z. Y ahí Cristo empieza un proceso de transformación en nuestra vida. Y los cristianos que estamos aquí, todos los días tenemos que verlo en el espejo de Israel para provocar esa manifestación de Dios en nuestra vida. ¿A quién tenemos que parecernos? A Jesús. Cuando tú camines como Jesús, cuando tú pienses como Jesús, significa que estás en un buen andar. Cristo perdonó. ¿Dónde vemos el perdón de Jesús? En la cruz. Por eso yo sigo diciendo que Semana Santa lo celebramos todo el tiempo. No había una multitud frente a él. Y él dijo, Padre, avanza y envía al ángel Gabriel para que le vuela la cabeza a estos hijos del diablo. ¿Eso fue lo que el Señor dijo? ¿Qué él dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nos hacen daño a nosotros, ¿por qué no decimos lo mismo? ¿Me siguen? El amor de Dios que se manifiesta en nosotros nos ayuda a cubrir multitud de pecados, a perdonar multitud de pecados. La mayoría de los pecados que tenemos, la mayoría de las heridas emocionales que tenemos en nosotros son provocadas por decisiones del pasado, nuestras y de personas a nuestro alrededor, que vienen desde nuestros padres. Y no está mal tú perdonar a tus padres, quizás tus padres no iban a entender por qué. Yo vi un testimonio que lo compartí en la página de este muchacho asiático que tenía todo su cuerpo tatuado. Y un día el pastor lo retó y le dijo, yo quiero que tú perdones a tu papá. ¿Yo? El que me hizo daño a mí fue él. Sí, quiero que tú lo perdones. Y le di una explicación. Y él llamó al papá y el papá, yo no tengo chavo para darte. No, los papás, lo que quiero hablar contigo, vamos a almorzar, chévere. Y él decía que fueron a almorzar. Que cuando fueron a almorzar, que fue el momento más incómodo de su vida. Y él estaba desesperado, no sabía cómo decírselo. ¿Sabes qué? Yo tengo que hacer eso también. Entonces, cogió y le dijo, papá, perdóname. Porque tú me pides perdón a mí, si el que te hizo daño a ti fui yo. Si hubo alguien que hizo daño aquí, fui yo. No, pero perdóname. Cuando me metí en la droga, cuando te hice la vida imposible, perdóname. Lo hice mal. ¿Que tú me quieres convertir al cristianismo? No, no. El cristianismo es para mí, no para ti, tranquilo. Pero perdóname. Y después de un rato, el papá como que... Y él contaba que al padre ver el cambio que había transcurrido en su vida durante 1 o 2 años, aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Para qué no queremos eso? Queremos darle un tratado y que la persona se convierta por el tratado. Porque manifestarle a Cristo a esa persona de 2 a 3 años, eso es mucho tiempo. Máxime cuando tenemos agendas escondidas. Estamos igual que Israel, capítulo 18 de Israel. El capítulo 19, Dios le tira una recta a los reyes. Es importante que usted sepa esto. En el tiempo de Ezequiel, todavía la monarquía estaba. Recuerde, el rey estaba allá en Israel, escondido dentro de las murallas de Israel. Babilonia no había entrado todavía a Israel. Entonces ya aquí Dios le está diciendo a los reyes lo que le va a ocurrir. Eso de que el rey era la representación de Dios en la tierra, Dios dice, yo no tengo nada que ver con eso, es un embeleco de ustedes, estos tipos no me representan a mí para nada. Amén. Y yo te pregunto a ti y a los que estamos aquí, ¿dirá eso Dios de nosotros? ¿Quién es la representación de Dios en la tierra? La iglesia. Porque la Iglesia Católica se lo atribuyó de manera unitaria y unilateral, que ellos son la representación en la tierra, porque Pedro le dio la llave a ellos. Y que Pedro fue el primero. No, usted se equivocó.
Eso va para todo el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. ¿Y a quién Cristo le va a pedir cuenta? A su cuerpo. ¿Has sido tú un buen representante de mí en la tierra? Por eso cuando hablamos de la venida de Cristo, las iglesias se montan en el avión simplemente por ser iglesia. Usted está equivocado. La salvación no es por obra. Estamos de acuerdo. La fe es un don de Dios que provoca una obra de cambio en ti. Si no hay cambio en ti, si esa fe no provoca cambio en ti, para el cielo no vas. Tiene que ocurrir una transformación en tu vida. Un antes y un después. Y el después no finaliza, sigue. Entonces un asunto, como yo explicaba hace un momento, de todos los días yo decirle, Señor, cuídame de este pecado. ¿Qué hacen la mayoría de los cristianos cuando están con una tentación fuerte? ¿Qué empiezan a hacer? A reprender el diablo. Y después le dicen, no, es que esa tentación tú la tienes que vencer ¿cómo? Oración y ayuno. Entonces, ¿sobre quién está la fuerza para vencer esa tentación? ¿Sobre ti? ¿Tú? Y finalizaste el ayuno y la oración. Ya está fuerte. Y a los 3 días te cocotaste. ¿Por qué? Porque buscaste la seguridad en ti. Deja el ayuno y oración. Tírate a llorar en el piso y dile, Señor, no puedo vencer esta tentación. No puedo. Ayúdame. No puedo. Necesito de ti. No puedo. Necesito de ti. No puedo. Me alejo. Me aparto. No puedo. Necesito de ti. El ayuno y oración no es para eso. El ayuno y oración es parte de tu vida devocional. Y tienes que hacerlo constantemente para mantener ese proceso de búsqueda del Señor. Todos los días con frecuencia. Y cuando puede, una vez en semana, 2 horas, 3 horas. Y más que ese ayuno tiene que estar acompañado de la misericordia y la obra que el Señor está haciendo en ti. Que se manifiesta como teniendo cuidado de los débiles. También en el 18 se menciona eso. Y nosotros pensamos que eso no es para la iglesia. Que el ayuno de Isaías no es para la iglesia. ¿Qué dice Isaías sobre el ayuno? El ayuno es, sepárate del pueblo porque están en pecado. Eso dijo Isaías. Ayuda al necesitado, al pobre, a la viuda, al niño, al quebrantado. Ese es el verdadero ayuno. ¿Quién citó esas palabras de una manera diferente? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Por cuanto estuve enfermo, no me visitaste. En la cárcel, no me visitaste. Hambriento, no me diste de comer. Estaba desnudo y no me vestiste. Me ignoraste totalmente. Maestro, ¿cuándo hicimos eso? Por cuanto no lo has hecho a ninguno de los pequeños, no me lo has hecho a mí. Eso es lo que la iglesia me acaba de entender. Dios creó una humanidad como una familia. Pero nosotros decimos, no somos la iglesia y el mundo que se lo lleva el diablo. El mundo no le pertenece al diablo. Mi fe me tiene que llevar a mí a ser empático con los demás. Y dentro de ese movimiento de empático yo voy a tener tentaciones. Puede ser una tentación de dinero, puede ser que usted tenga el hábito de tomar lo que no es suyo y se le está apareciendo una oportunidad de darle un buen cantazo. Puede ser una oportunidad de que te gusta apostar, puede ser que te guste la falda, puede ser que te guste murmurar, puede ser que te guste lo que sea, que tú sabes que Jesús no lo haría. Todo aquello que Jesús no haría, eso tienes que sacarlo de tu vida. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que pedirle a Dios que te ayude. ¿Qué yo he dicho de Dios? Que Dios es un Dios ¿qué? Personal. ¿Qué significa? Que está en el cielo allá con los ángeles entretenidos. Está aquí con nosotros.
Donde yo estoy está Dios. ¿Cierto o falso? Si tú estás en el banco y la cajera te trata mal, y ahí tú coges y despotrica contra la bestia esa, eso es correcto. Mire, esa necia no sabe lo que está diciendo. No, yo no voy a los bancos. Yo no voy a los bancos. Los que me conocen saben que todas mis transacciones son electrónicas, me transfieren. Todo eso se transfiere. Y cuando voy al banco voy por Servicarro. Envío el cheque y se acabó. No, es que he visto a muchos hermanos haciendo eso y después los veo con el sellito de la cruz aquí, en la solapa. Qué raro. Por eso yo le digo, yo no me gusta decir que soy pastor. Yo miro mucho. Miro mucho. Usted sabe que yo he notado. Cuando yo voy a los restaurantes, yo regularmente los viernes saco a mis nenas a comer. Y los sábados. Siempre va Rose, pero últimamente Rose por la condición, pues de noche no está saliendo. Y cuando un mesero me sirve, le doy las gracias. 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 Oye, ¿tú crees que? Y me aprende el nombre del mesero y lo llamo por su nombre. Gracias por esto, gracias. Y yo veo que las nenas lo están aprendiendo. Ay, gracias, gracias. Y los meseros se sorprenden. Porque en Puerto Rico, cuando alguien nos sirve, pensamos que es nuestro esclavo y nuestro sirviente. Y no lo vemos, que para eso le pagan. Pero yo no lo veo como eso. Yo veo que esa persona está atendiéndome con cierta cordialidad, no por la propina, sino porque me está sirviendo con. Y número 2, aunque lo haga mal, yo lo trato con cordialidad. Porque así me gustaría que me traten a mí así. Amén. Impersonal, eso es correcto. Y usted como cristiano, usted lo tiene así, oye, buen provecho. Salud, porque esa es la comunidad y somos diferentes. Somos respetuosos. Eso es correcto. ¿Usted cree en muchos lugares? Sí. Por lo menos yo soy así. Ahora, ¿usted es así? Tenemos que ser así. No hay opción. No, pero es que la ley es del cielo y la de la tierra. No, usted está equivocado. Nosotros estamos por encima de la ley de la tierra. Y si ese es ese comportamiento de la sociedad que está mal, porque la Biblia me dice que está mal, yo no lo voy a seguir. Yo voy a hacer lo que la Biblia me dice. El amor manifestado todo el tiempo. Tenemos que aprender a amar como Jesús ama. ¿Cómo Jesús amó? ¿Cómo Jesús amó? Esperando que se le diera algo a cambio. Sin esperar nada a cambio. Yo amo porque amo. Yo amo a mis hijas porque las amo. Y amo a mi esposa porque la amo. Y aunque llegue un momento que ya ella no me puede brindar lo que quizás me brindaba, yo la sigo amando. Porque por encima de que mi esposa es mi hermana en Cristo. Y yo tengo que amarle a usted de la misma manera. Y aunque usted no brinde lo que yo espero que usted me brinde, yo lo tengo que seguir amando. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús hizo. Y cuando caiga en la tentación de tratar de hacer lo incorrecto, ¿qué tengo que hacer? Señor, ayúdame porque no estoy amando como tú amas. Y si hay algo en mí, algún pecado, una mala decisión que estoy tomando, o una expectativa distorsionada que tengo de mi hermano, ayúdame a cambiarla, por favor, ayúdame a cambiarla. Porque estoy mal. No, pero nos enseñaron, tú no puedes decir que tú estás mal, no puedes decir que estás en pecado, porque entonces Cristo no habita en ti. Porque no ha hecho el cambio en ti. Si tú estás en pecado, Dios no está contigo. Mentiras del diablo. Tantos cristianos que están padeciendo hoy en día y no se atreven porque sienten que, si tú estás así, tú estás bien. Los demás están mal. Confiésale tu pecado al Señor en confianza. El Señor no te va a matar. Tienen miedo de acercarse al altar porque piensan que Dios los va a matar. Y los apóstoles. ¿Usted cree que los apóstoles eran unas doñitas de la caridad? ¿Y Dios estuvo ahí con ellos o Dios los ignoró?
Entonces, ¿por qué nosotros ponemos esas reglas sobre las personas? Nos convertimos exactamente igual que esto que entregaron a la mujer del domingo, a la mujer adúltera. Somos iguales. Señor, mátalo. Es un maldito pecador. No tiene la capacidad de serte fiel. Mátalo, Señor. Se metió con un hijo de Dios, un hijo de luz. Lo hizo tropezar. Esa mujer pecadora, malvada y corrupta. Fue culpa de ella. Lo pones en una disciplina, muchacho, que eso es. Hasta que uno de los hijos de ellos cae, o hasta que ellos caen. Entonces ahí la regla como que tratan de cambiarla. Y no. Entonces ahora aprenden. Sí, claro. Pues entonces, ¿qué Biblia estabas leyendo? ¿Y cómo estabas leyendo la Biblia? La personalizan a lo que ellos quieren ver, a lo que ellos quieren explicar. Pero explicar esto como yo se lo hago, no lo hacen porque tienen miedo. Tienen miedo, ¿por qué? Porque es mejor manipularlo a usted, espiritualizando todo de la Biblia, diciendo cosas de la Biblia, para que entonces usted se mantenga, tú sabes. Mire, no, eso no es libertad. Cristo no vino para que seamos libres. Entonces, ¿qué libertad es esa? Que yo no puedo acercarme libremente a adorar a mi Señor. No. Aquí claramente, ¿usted está listo? El pueblo de Israel hizo a un Dios impersonal. El pueblo de Israel lo hizo, Dios no. ¿Y usted sabe desde dónde empezaron? Desde el Sinaí. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que suba. ¿Qué hizo el pueblo? Yo para allá no voy. Yo para allá no voy. Entonces desde ahí supuestamente Dios dijo, al que pise la tierra lo voy a matar. Hicieron el arca del pacto, hicieron el campamento y nadie podía entrar a ese campamento. Pero David entró cuando estaba huyendo y comió el pan que estaba allí. ¿Se acuerda? Consagrado. Y David no estaba en pecado. Según la visión del pueblo, porque era un rebelde que estaba en contra del rey. ¿Quién era el rey? Y según la psiquis de aquel momento, la representación de Dios en la tierra. Este tipo le estaba dando la espalda a Dios y entró al lugar santísimo, se comió el pan consagrado y Dios no lo mató. Eso no fue lo que Cristo dijo. Adiós, pero si David comió del pan sagrado cuando estaba huyendo. Claro, comieron todo. Y eran pecadores también. Porque en el Antiguo Testamento pecado se refiere a desobediencia de Dios, a los mandatos de Dios. A diferencia del Nuevo Testamento, hay dos definiciones. ¿Me entendió, verdad? En el vocabulario griego la palabra pecado no existe. Porque en el Antiguo Testamento es una falla a la ley de Dios, directa de Dios. Entonces, Pablo, al no encontrar eso en la expresión griega, por eso es que busca la palabra amartía. Pablo estaba brutal. Errar en el blanco. Tomar malas decisiones. De la misma manera que los reyes en el capítulo 19. Y ya vamos a ver en el capítulo 20. De hecho, si usted quiere ver una similitud, le exhorto, apúntelo, léase el capítulo 19 y cuando termine de leer el 19 vaya a Romanos 11. Ezequiel 19 y se lee Romanos 11 para que usted vea ahí una continuidad. Romanos 11. Amén. Ezequiel 19 y después usted va a Romanos 11.
Y haga la comparación. Dudas, preguntas, inquietudes. O arrepentimiento. Usted que está conectado en confianza puede poner ahí los comentarios cuando el culto se acabe. Regularmente yo veo los comentarios, lo propio las peticiones. Mire, hay una gran necesidad en el pueblo, pero bien terrible. Sí, ok. Una necesidad grande en el pueblo, bien grande. Hay personas que piden peticiones. Yo hice un fanpage abierto. Ahí se están publicando algunas cosas. Y la gente tiene una gran necesidad. Me preocupo porque como iglesia en la pandemia creo que aprendimos algo y como que viramos otra vez para los templos. Hay que ir a las calles a visitar las casas. De hecho, nosotros retomamos en mayo 23, ¿verdad? En marzo se acabó ya. En mayo 20, porque íbamos a empezar el 6, pero el 6 tenemos una actividad de madre aquí en la iglesia. El 13 está Shirley con una actividad aquí. El mayo 20 estamos nosotros en la 20 y 27 en la comunidad, visitando nuevamente la comunidad casa por casa, aquí en Bajura. Así es que sábado a las 4 de la tarde. Usted se va a sorprender la necesidad que hay en la comunidad. Hemos probado diferentes horarios. Usted no, pero pastor, fuimos por la mañana, fuimos a las 3, no a las 3. Y pudimos visitar muchas casas. Vamos ahora a las 4 para poder encontrar a las personas en las casas. Es conversando, identificando necesidades. No estamos imponiéndole nada a nadie. Queremos hacernos presentes en la vida de la persona de la misma manera que lo hizo Cristo. Caminando por Jerusalén. Accesible a todas las personas. Que las personas vean que la iglesia está presto para ellos. Y yo sé que en algún momento eso va a provocar un avivamiento en esta comunidad. Avivamiento no es danzar y llorar. Avivamiento es que las almas se cambien. Y que en comunidades de fe las personas puedan ser transformadas.